Chico de la Madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy tenemos el juego Coimbra, un euro medio cuya mecánica principal es la colocación de trabajadores. Un juego de 2 a 4 jugadores, en esta ocasión no tiene variante solitaria y que ha sido diseñado por todos estos italianos que tan de moda están, a ver si lo digo bien, Virginio Gigli y Flaminia Brasini. Un euro medio en el que el juego pues se sitúa en la época de los descubrimientos, donde Portugal, y en concreto en este caso Coimbra, empezó a resurgir en torno también a su universidad, y pues representamos en el juego una rica casa de Coimbra, la cual va a tener que buscar pues sus intereses y desarrollarlos dentro de la ciudad, buscando los favores de la iglesia, de intelectuales, etcétera, etcétera, dentro de pues eso, dentro de lo que es la ciudad de Coimbra y alrededores. Vamos a ver cómo funciona este Coimbra y luego la opinión. ¡Aleo! En primer lugar, separamos las fichas de monasterio por su dorso 1, 2 y 3 y rellenamos todo el tablero en base a ese número. Todo esto aleatoriamente. Cogemos las fichas de puntuación de influencia y también aleatoriamente las colocamos sobre las campanas. En este caso sería para una partida de 4 jugadores, pero si hubiese 2 o 3 tendríamos que jugar por la otra parte de la loseta. También si tuviésemos una partida de 2 o 3 jugadores deberíamos de utilizar estas fichas, pero al ser para 4 no vamos a utilizarlas. También aleatoriamente rellenamos la parte de abajo del tablero con 6 cartas de travesía. En partidas de 4 jugadores utilizaremos todos los dados, los 13 que tiene el juego. En caso de 2 o 3 jugadores deberemos de quitar alguno. Cada jugador cogerá su tablero personal, sus 3 marcadores de propiedad y pondrá 2 cubitos en el marcador 7 de los guardias y en el marcador 7 de las monedas, y dejará de momento su peregrino cerca de su tablero. Colocaremos 4 marcadores, cada uno en la posición 0 de los tracks que tenemos en el tablero, y otro más en la casilla de 0 puntos del tablero. Determinamos el orden al azar y colocamos los marcadores en base a ese orden en este track. Separa las cartas de personaje por su dorso 1, 2 y 3. Aparta las de 1, aparta las de 2 y las de 3, coloca las de 3 debajo de las de 2 y ya tienes listo el mazo de los personajes. Coloca las 4 fichas de favor al lado del castillo sin olvidarte de la ficha de aumento. Roba 12 cartas del mazo y rellena con 4 la zona alta de la ciudad, con otras 4 la zona media o centro de la ciudad y con otras 4 la zona baja de la ciudad. Colocamos ahora las fichas de corona, empezando de arriba a abajo y de derecha a izquierda, para ver cuál es la primera carta de cada color. Por ejemplo, si empezamos desde aquí, colocaríamos las coronas en la primera morada. Seguimos, aquí está la primera verde, aquí está la primera gris, y seguimos buscando la siguiente en orden hasta llegar a la naranja. Con las 8 cartas iniciales, que son las que tienen por el dorso el 1, formaremos 4 parejas, también para partidas de 4 jugadores, 4 parejas de 2 cartas. Por último, en orden inverso de turno, cada jugador puede elegir entre coger una pareja de cartas o colocar su peregrino en cualquiera de las esquinas que tiene Coimbra. Empezando en este caso desde el jugador negro, podría hacer cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, puede coger esta pareja de cartas. Luego seguiría el jugador azul, que decide colocar su peregrino en esta esquina. Seguiría el jugador amarillo, que decide coger esta pareja de cartas. Luego el jugador rojo, que decide colocar su peregrino en esta esquinita. Y ahora, en el orden que nos queda, en el orden normal, desde el rojo volveríamos a hacer lo mismo para hacer la misma acción que no hemos hecho.
Cuando escogemos las cartas iniciales, las colocamos en su zona, que está definida por la C, y automáticamente ganamos las subidas de tracks que tenemos aquí. En este caso, el jugador amarillo ganaría una subida de track en el naranja y otra en el gris. Así que el jugador amarillo sube una posición. Además de eso, también tendremos que tener en cuenta las ventajas. Es decir, en este caso, cada vez que paguemos por comprar una carta en Guardianes, tendremos un descuento de -1. Y al hacerlo en monedas, tendremos un descuento de -1 también. La duración del juego es de 4 rondas. Y en cada una de esas rondas vamos a tener varias fases. La fase A, B, C, D, E y F. Es decir, 6 fases por ronda, 6 por 4, 24. Lo primero que hacemos, la primera fase, la fase A, es coger los dados y lanzarlos. Recordamos que estamos en partida de 4 jugadores, así que se lanzarían todos. La segunda fase es la fase B, en la cual cada jugador, por orden de turno, selecciona uno de sus dados y lo coloca dentro de su marcador de propiedad para después colocarlo en cualquiera de las 4 zonas de acción que tenemos aquí. El castillo y las 3 zonas de ciudad, la alta, la central y la baja. Es decir, en este caso empezaría el jugador rojo. El jugador rojo elige uno de los dados, por ejemplo, el 5 de color gris, lo coloca, elige una zona de acción y la pone. Vamos con el jugador amarillo. El jugador amarillo haría exactamente lo mismo. Elige otro dado, lo coloca y lo pone. Aquí llega ya las restricciones. Si os fijáis, estas 3 zonas de acción, viene un rectangulito que os pone que tenéis que ordenar los dados del 6 al 1, es decir, de mayor a menor. Así que, si el jugador amarillo coloca este 6 y lo quiere colocar aquí, lo tendría que poner a este lado, siguiendo la indicación de mayor a menor. Seguimos. Jugador azul coge también otro dado, por ejemplo, un 4, y lo coloca aquí arriba. Siguiente jugador, que es el negro, escoge un 1 y lo coloca también aquí arriba. ¿Dónde lo coloca? En la zona de castillo. Pues el castillo funciona al contrario que estas 3 zonas de acción. Hay que ordenarlo de 1 a 6, es decir, de menor a mayor. Así que este 1 lo tendría que poner en este lado, a su izquierda. ¿Qué ocurre? ¿Qué otros casos nos podemos encontrar? Pues imaginaros, por ejemplo, que el jugador rojo le tocaría otra vez, así que elige otro dado y elige el 4. En caso de empatar a puntuación, el dado siempre se va a colocar a la derecha del que tiene su misma puntuación, ya sea en la zona de castillo o ya sea en las otras zonas. Siempre en caso de empate se colocaría a su derecha. Por ejemplo, yo si cojo este 6 morado, lo tendría que meter justo aquí. Y así cada jugador, y en orden de turno, va a colocar un dado más un dado más un dado. Es decir, 3 dados, en esta partida 4 se colocarían todos menos 1. ¿El dado blanco en qué consiste? Pues sencillamente que vamos a poder elegir su color en una fase posterior. Llegamos a la fase 3. En la fase 3 lo que hacemos es recuperar los dados y hacer la acción asociada dependiendo de la zona en la que estemos. Vamos a explicar la zona del castillo y esta de aquí. Las de abajo son exactamente iguales a esta de aquí, así que no hace falta explicarlo todo. Comenzamos y resolvemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es decir, el primer dado a resolver es este del jugador negro. Da igual aquí la puntuación, ya que no vamos a tener que pagar nada para hacer esta acción. Así que lo quitamos y resolvemos. Luego iría el jugador azul, que resuelve el suyo. Y ahora explicamos lo que es la acción. Vale. Vamos a empezar con este de aquí. Si tenemos un rayito, al igual que en el juego de Lorenzo el Magnífico, va a suceder instantáneamente. Es un beneficio instantáneo, tanto en estas losetas como en las cartas. Así que aquí lo que tenemos es 2 puntos de victoria y 3 movimientos de nuestro peregrino. Luego explicaremos lo de los movimientos. Pero en este momento lo hacemos del tirón. Además, esta loseta proporciona una
corona que será útil para la fase en la que se reordena el turno. Siguiente loseta, o elegimos ganar 7 guardianes o 7 monedas, no tiene coronas. Siguiente loseta, que viene con 3 coronas, muy útil para ser de los primeros en el turno, es doble. Inmediatamente podemos comprar una de las cartas de la zona inferior del mapa, del tablero, y la podemos comprar a un coste de -2. Inmediatamente, ya sea en monedas o en guardianes. Lo entenderéis después cuando llegue la fase F. Y además, para toda la ronda, tanto en la fase C como la F, vamos a tener un descuento de -2 cada vez que compremos carta o... cada vez que compremos carta, ya sea de personaje o de las de la zona inferior del tablero. Las de viaje, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, las de abajo. Y por último, esta loseta de aquí, que viene con esta otra mini loseta. Inmediatamente ganamos 4 puntos de victoria, nos proporciona para esta ronda 2 coronas, y tenemos esto, que lo tenemos que hacer inmediatamente. ¿Qué es esto? Esto básicamente es un +3. Si el jugador rojo gana esta loseta, pues se lo puede colocar a uno de sus dados en propiedad. Por ejemplo, si se lo coloco a este 5, 5 más 3 sería 8, lo cual hace que me cuele, porque evidentemente 8 es más que 6, y se reordenaría esto. Lo que sí que es bueno saber es que también nos va a encarecer a la hora de resolver las acciones. Explicado esta, la zona del castillo, que además siempre podemos tener la opción de, si no queremos coger loseta o no la hay, ganaremos 2 monedas y 2 guardianes. Os preguntaréis quizá en qué situación no va a haber loseta. Si hay 4 losetas, pues si aquí hay 5 dados, el quinto jugador no va a pillar una loseta. O es posible que no la pille. Así que siempre tenemos esta acción residual, que en todas las posiciones es ganar 2 monedas y 2 guardianes. Seguimos bajando y resolvemos de izquierda a derecha. En este caso, jugador rojo resuelve. Y para resolver tiene que pagar. Si quiere una de las 4 cartas tiene que pagar. En este caso pagaría 5 más 3, 8. ¿8 qué? Pues dependiendo de si elige las cartas con coste de guardia, pagaría 8 guardias. Y si elige las cartas de monedas, pagaría 8 monedas. Dependiendo de la que elija, tendrá un coste u otro. Pero es obligatorio pagarlo si quiere una carta. Si no dispone de ese dinero o de esos guardias, también tiene la acción residual de 2 monedas y 2 guardianes. Pues en este caso el jugador decrementaría de su tablero personal lo elegido. Imaginaros que, por ejemplo, elige esta carta y paga 8 guardianes y se llevaría la carta a su tablero personal. En este caso, pues también se lleva este marcador con 2 coronas que sirve para el orden de turno en una fase posterior. Si os fijáis en la carta y tiene el rayito, pues inmediatamente gano 2 puntos de victoria y gano 2 movimientos del peregrino. Y además también gano inmediatamente 3 subidas en el track morado. Y dependiendo del icono que tengáis aquí, pues lo vais a llevar a una zona del tablero del jugador o a otra diferente. En el tablero del jugador las cartas instantáneas irían aquí. Si tenéis una carta de las de E, pues como es este caso, irían por aquí abajo. Y si tenéis una carta de las iniciales, bueno, ya lo hemos explicado aquí. Y si tenéis una carta con el signo de admiración, iría aquí. El signo de admiración, pues son estas cartas que son las cartas de final de partida que van a dar puntos al final de la partida. Luego, después de hacer eso, pues seguiríamos resolviendo los dados. El jugador amarillo pagaría 6, dependiendo de lo que quiera, monedas o guardianes, y luego iría el jugador rojo. Y así se resuelve todas estas 4 zonas de arriba abajo y de izquierda a derecha. Llegaríamos a la fase D. La fase D es donde se reordena el turno. Aquí vamos a reordenar el turno y vamos a tener en cuenta las coronas de las losetas que tenemos del castillo, vamos a tener en cuenta las coronas que hemos ganado por comprar cartas y vamos a tener en cuenta las coronas de nuestra posición actual en el orden de turno. Sumando todas esas coronas, esto se va a reorganizar. En el caso de que haya algún jugador, 2 jugadores, que
estén empatados a coronas, por ejemplo, el azul y el negro, pues permutarían y cambiarían de posición. Y así quedaría ya el nuevo orden de turno para el resto de ronda. Vamos ahora con la fase E. En la fase E lo que hacemos es como una especie de ingresos. Y tenemos como dos cosas diferentes que tener en cuenta. Primero, si tenemos cartas con la letra E, pues las podemos ejecutar ahora mismo. Ejemplo, esta carta de aquí, por cada dado morado que tengamos aquí, pues vamos a poder mover nuestro peregrino. Y esta carta de aquí nos dice que infinitamente podemos gastar 2 guardias para ganar un punto. Por ejemplo, si esto está así, pues podría gastar 2 guardias y ganaría un punto de victoria. Y lo mismo con los dados morados. Con los dados morados, si tuviese dados morados, pues podría también avanzar una posición un peregrino. Vale, aquí tenemos un comodín. Podríamos elegir el dado morado, pero si elegimos el dado morado ahora, no podríamos hacer luego un cambio para lo siguiente que os voy a contar. Pero bueno, vamos a por sencillez a elegirle este dado como morado. Así que moveríamos un movimiento. Por ejemplo, elijo mi peregrino, o sea, cojo mi peregrino, perdón, y lo muevo hasta el siguiente puntito. Y ahí se quedaría. Una vez hecho lo de las cartas, que tampoco hace falta hacerlo en este orden, se puede cambiar con lo que voy a explicar ahora, que es la resolución de los dados, pues también tenemos que hacer los ingresos en base al color de cada dado. Por ejemplo, mi dado, el de aquí, es verde, así que busco mi marcador en el track verde y gano pues lo que corresponda con mi posición. 4 puntos de victoria y me los marco. Elijo un dado, por ejemplo, el 6. Pues bien, el 6 que es gris. Al ser gris me fijo dónde está mi marcador en el track gris y ganaría 3 guardias. Pues me apunto 3 guardias. Y por último, este que he elegido que sea morado para aprovechar esto de aquí. Pues el track morado es este de aquí. Busco mi marcador y tengo 3 movimientos de peregrino. Y ahora explicamos lo de los movimientos. Pues sencillamente es ir de puntito, de circulito a circulito. Y también, si pasamos por losetas, pues tenemos derecho a dejar nuestros marcadores del color. Por ejemplo, yo he ganado 3, así que podría venir aquí y automáticamente dejo un marcador. Y si tiene un rayito, como es el caso, gano inmediatamente lo que me ponga la loseta. Esto ya es mirar todo lo que hacen todas las losetas. En este caso ganaría 2 puntos por cada carta morada que tuviese ahora mismo. Pues si tuviese cartas moradas, 2 puntos por cada una de ellas. Y me quedarían 2 movimientos más. Así que podría, pues incluso cambiar de dirección, o venirme por aquí abajo, o venirme para otro lado, por si quiero subir para arriba y demás. Es decir, son avances. No hay restricciones de si hay otro jugador en el mismo lado. Los demás jugadores pueden venirse aquí y poner otro marcador. Tampoco hay restricción en ese sentido. Así que es bastante fácil, es moverse y ganar si tiene un rayito inmediatamente. Y si es para otro momento de la partida, pues que sepáis que ya lo tenéis ganado. Una vez que he hecho todo esto y repito en cualquier orden, porque os puede convenir más un orden que otro, resolvemos los dados por color, no por puntuación. Y las cartas con la E, y con eso acabaríamos la fase 5. Por último, en la fase 6 podremos colocar uno de nuestros marcadores previo pago encima de una de las cartas de travesía disponibles. Tenemos cartas que tienen un pago con monedas y tenemos otras cartas que tienen un pago con guardianes. Y en cualquier caso podemos pagar, hacer el coste, por ejemplo, podemos pagar 8 guardianes para colocar nuestro marcador aquí y al final de la partida ganaríamos 9 puntos. Solo podemos poner un marcador en cada una de las fases, salvo que tengamos esta loseta de aquí, que previamente podíamos haber puesto un marcador ya con un coste de -2 y ahora también podremos poner un marcador con un coste de -2. Es decir, que si por ejemplo queremos entrar aquí, pagaríamos solamente 5 para colocar el marcador. Pero recordad que solamente uno por fase. En este caso, lo que haría esta carta, pues sería que cuando acabe la partida, miramos el track morado y el track verde, sumamos las posiciones de nuestros marcadores, lo dividimos entre 2 y ganaríamos ese número de puntos de victoria. Tras jugar 4 rondas,
llegaría pues la última fase de puntuación, fin de la partida, y miramos lo que hemos puntuado. Para eso tenemos esta chuletilla de aquí. En primer lugar, lo que tenemos en esta zona de aquí son los objetivos de las cartas de travesía. Miraremos los marcadores y sumaremos los puntos correspondientes. En segundo lugar, sería la campanita. La campanita corresponde con los marcadores que tenemos aquí y que funcionan por posición. Por ejemplo, en esta primera campana de aquí, el primer jugador se llevaría 14, el segundo 9 y el tercero 5. Y veríamos lo mismo, haríamos lo mismo para los siguientes tracks, dependiendo de su posición. En el caso de que haya algún track en el que dos fichas estén una encima de otra, la que está abajo siempre se considera la primera. Es decir, esta en la posición del jugador amarillo sería la primera y ganaría 10 puntos, y el jugador negro ganaría 6 puntos. Seguimos y lo siguiente sería el signo de admiración, que corresponde con las cartas que tenemos con ese signo de admiración. En este caso, ganaríamos un número de puntos dependiendo de dónde estemos en el track naranja y en el track morado. Vamos al track naranja y al track morado. En el naranja estamos en la posición 7 y en el morado en el 10. Naranja, posición 7, ganaríamos 5 puntos. Morado, posición 10, ganaríamos 7 puntos. Y a continuación miraríamos los sets de medallitas que tenemos diferentes. Por cada conjunto de 5 medallas diferentes, pues ganaríamos 12 puntos. Así que tendríamos que buscar las medallas que vienen en las cartas y pues contabilizar los puntos que tenemos. Por último, sumaríamos los guardianes, las monedas, las coronas, y todo ello sumado y dividido entre 2 nos daría la puntuación final. Por ejemplo, 6 guardianes y 4 monedas 10, y 2 monedas, 2 coronas de aquí 12, y la posición del amarillo, que serían otras 2, 14. Es decir, sumaríamos 7 puntos de victoria. Y con eso estaría contabilizado todos los puntos de fin de partida. Bueno, esto es cómo funciona, cómo se juega a Coimbra. En primer lugar, pues es prácticamente pues muy difícil evitar la comparación con juegos anteriores o muy similares, porque realmente este Coimbra parece que es una especie de mezcla, o se podría decir que es una especie de mezcla del Lorenzo el Magnífico por un lado. En el tema de, pues tenemos 4 lugares de acciones en los que vamos a conseguir principalmente cartas o similares, como son las losetas del castillo. Y también bebe, por otro lado, pues del Marco Polo, en el sentido del mapeado central, en el cual nos vamos a tener que avanzar y movernos para conseguir ciertas habilidades o puntuaciones inmediatas o de final de partida. Si cogemos todo el conjunto, realmente tampoco es que recuerde a Lorenzo o tampoco es que recuerde a Marco Polo, aunque beba de sus mecánicas principales, pero parece que tiene personalidad propia este juego Coimbra. Así que en principio puede convivir tranquilamente con los 2 juegos que os he dicho. En cuanto a precio, pues tiene un precio bastante ajustado, que son en torno a unos 42 euros. Y la duración pues es la de un típico euro medio, aproximadamente unas 2 horas, dependiendo también evidentemente del número de los jugadores, puede subir o bajar esta duración. Rejugabilidad, pues bueno, rejugabilidad tenemos por un lado las cartas, que evidentemente van a ser completamente diferentes las cartas que salgan en cada una de las 3 acciones. Sí que es verdad que están secuenciadas con el mazo 2 y 3, cosa que por otro lado es lógico, ya que las de 3 son bastante más potentes y puñeteras, pero bueno, es lo que hace que tengas un avance o un sentido de avance en lo que es la partida, o sea que es inevitable eso, pero sí que va a ser bastante rejugable en ese sentido. En las losetas del mapeado va a ocurrir lo mismo, salen bastantes aleatorias, pero otras muchas también se quedan en la caja, así que aunque el mapa está también hecho para que, por ejemplo, las de nivel 3 no lleguéis muy fácilmente y están muy separadas, pero sí que va a ser muy rejugable y va a haber variabilidad en ese sentido. Y pues también las cartas de travesía, las de abajo del mapa, pues salen 6 y no sé cuántas hay ahora mismo, pero hay bastantes cartas, creo que no sé si habrá 15 o algo así, así que también hay muchas cartas que se quedan fuera. O sea que rejugable en principio parece que lo es.
En cuanto a la profundidad del juego, pues, como digo, tiene personalidad propia en comparación con los otros dos juegos que os he dicho. Así que, para mí, no compite directamente y la profundidad que tiene es quizá algo más que la que pueda tener, evidentemente, Lorenzo el Magnífico, y a lo mejor está a la par con la del Marco Polo. Y digo esto ¿por qué? Porque el juego es un festival de colorido. Es decir, cuidado daltónicos con este juego, porque es que con lo que tenéis, con los dados de los colores, que esos colores en los dados influye directamente en lo que vais a hacer al final de ronda. Que vuestros tokens de propiedad también tienen colores diferentes, etcétera, etcétera. Los colores de las cartas, de los tracks. Algún track en la primera partida puede dar lugar a confusión porque los iconos de dentro no son iguales que el color del track. Es decir, hasta que no echéis por lo menos 2 partidas, igual no tenéis muy claro o es muy fácil que os confundáis en los colores de cada cosa y aunque estéis con la segunda partida es muy fácil también que os volváis a confundir, por eso que digo. Así que peligro, ojo, daltónicos, pero esto evidentemente le da una profundidad que quizá el Lorenzo Magnífico no tiene porque es un juego más de combos, de cartas, ¿no? Y pues, reitero, es algo diferente en sensaciones a los otros dos juegos, así que yo por supuesto no voy a dar puerta a otros juegos teniendo este Coimbra, y sí que me apetece mucho volverlo a jugar una vez que termino, por esto que digo, porque siempre te quedan cosas en el tintero, y es ese tipo de juego que apetece cuando terminas decir quiero hacer esto de otra manera diferente, etcétera, etcétera. Mecánicas, pues mecánicas fundamental de colocación de trabajadores, que es donde está la mayor importancia del juego. Aparte de elegir muy bien la acción en la que quieres ponerte, también tienes que elegir muy bien con la puntuación del dado en la que vas y también tienes que elegir muy bien el color del dado. Es decir, tenemos 3 cosas diferentes a la hora de colocar un queco o en este caso un dado. Y por eso el juego pues adquiere más profundidad en ese sentido o mayor nivel de táctica a la hora de elegir una acción. Y por último, pues me voy a atrever a decir que creo, sin haber jugado la mayoría de los juegos de Essen 2018, que este juego va a ser uno de los grandes euros medios del año, sin duda, por eso que digo, no necesita una comparación directa con los juegos, tiene su propio sentido, su propia personalidad en sensaciones y pues ofrece una gran experiencia de juego. Así que esto fue todo en cuanto a Coimbra y os dejo con las puntuaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo, chao.